Hermanos, el Señor les bendiga. Nuevamente damos gracias a nuestro Señor por darnos la bendición de estar aquí presentes, y yo quisiera dar gracias a mi Dios, a nuestro Dios, por darme la oportunidad, la bendición de predicar su palabra y poder exponer una porción más en este primer día de la semana. Gracias a nuestro Dios por su amor, gracias a nuestro Dios por su misericordia. Y hermanos, sabemos pues que nos dicen las Escrituras allá en 2 de Timoteo 3:16, que toda la Escritura es inspirada por Dios y que es útil para enseñarnos, para corregirnos, para instruirnos en justicia, ¿verdad? Y esto es sumamente importante. Esto lo sabemos de toda la Escritura, todo lo que tenemos en esta Biblia, que quiere decir conjunto de libros, es de parte de Dios. Y muy interesante, ¿saben? Hablando específicamente sobre el libro de Hebreos. ¿Saben que el escritor de esta carta es incierto? No se sabe realmente quién escribió el libro de los Hebreos, que vamos a estar escudriñando en esta ocasión, sobre todo el capítulo 5 y 6 del libro de los Hebreos. Pero saben que algunos sugieren que quizás lo escribió Apolos, o quizás Bernabé, dicen otros, Clemente, Lucas, Pablo, Felipe, Priscila o Silas. Hay diferentes, ¿verdad?, opiniones, pero la verdad es que no sabemos. Pero lo importante y lo que quiere decir, como mencionaba hace un momento en 2 de Timoteo 3:16, lo importante es que sabemos, hermanos, que esta carta fue inspirada por Dios. Eso es lo principal, eso es lo más importante. Y es precisamente cómo sabemos o por qué está esta carta aquí en la Biblia, como parte de las Escrituras y del mensaje que Dios nos ha mandado a usted y a mí y al mundo entero. No tanto por quién la escribió, sino más bien quién la inspiró. Y eso nos damos cuenta, la inspiración, por la Escritura misma, por la enseñanza. Así nos damos cuenta si ha sido inspirado por Dios o no. Pues este libro, hermanos, fue escrito allá alrededor, ¿verdad? Según los comentarios, el tiempo, el cálculo que se hace de la Escritura entre el año 64 y 70 después de Cristo. Haciendo ahí, para ubicarnos un poco más, recordamos que nuestro Señor Jesucristo murió alrededor del año 33. Y Apocalipsis, el último libro, ¿verdad? Como recordamos seguido, fue escrito allá entre el 90 y el 93 aproximadamente, ¿verdad? Así que a mediación de este tiempo podemos pensar, ¿verdad? Del 64 al 70 se escribió el libro de Hebreos, inspirado nuevamente por nuestro Señor. Este libro es una carta que exhorta a los cristianos, sí, primeramente, ¿verdad? O va dirigido pues por el nombre mismo, Hebreos, a los cristianos hebreos, ¿sí? Pero claro que es para todo cristiano alrededor del mundo, ¿verdad? En todo lugar nos exhorta a la madurez, a seguir creciendo, a seguir aumentando el conocimiento de nuestro Señor, a seguir firmes. Este es uno de los grandes mensajes que nos da este libro inspirado por nuestro Señor. ¿Sí? Solo en Jesús podemos tener y encontrar esa salvación. No hay nadie más. Solo nuestro Señor, quien estuvo dispuesto a morir por usted y por mí. Pablo, ni Pedro, ni ningún otro de los discípulos, ni ninguna otra persona nos puede ofrecer la salvación que encontramos en Jesús. Él es el único. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Así que ahí está nuestra esperanza. El sufrimiento presente por Cristo está seguido por la gloria eterna. Hemos visto no solamente Hebreos, sino en otras cartas se nos anima y se nos dice esto, que la gloria venidera, aquello que nos espera, hermanos, no tiene comparación al sufrimiento que tenemos ahora.
¿verdad? O quizás al revés. Lo que sufrimos hoy en día, enfermedades, dolor, tristeza, sea lo que sea que pasemos en nuestra vida, no se compara al gran premio que recibiremos. ¿Sí? Eso debe estar presente siempre en nosotros, hermanos. Nuestra mirada, nuestra vista, nuestra meta está allá, porque aquello es grandioso y es grandísimo. Gracias a nuestro Dios por su amor y por esta gran bendición que Él nos ofrece. Así que, hermanos, Dios espera de nosotros que sigamos estudiando, que sigamos escudriñando su palabra precisamente para tener esa sabiduría, porque de esa manera seguimos creciendo, seguimos adelante, seguimos firmes, nos seguimos preparando. Dios dice precisamente que debemos de estar creciendo en su labor, creciendo en su obra siempre. Creciendo nosotros mismos, ¿verdad? En nuestra fe, en nuestros frutos. Debemos de seguir creciendo siempre, día con día. Así que Dios espera eso de usted y de mí, hermanos y hermanas. No podemos olvidarnos. Me gustaría que fuéramos allá al Salmo 119. Ustedes recordarán que la semana pasada estuvimos hablando sobre este Salmo, el Salmo precisamente 119, que quizás sea el capítulo más largo de cualquier libro en la Biblia. El Salmo 119, ¿verdad? Y hemos estado viendo diferentes versículos en ese Salmo porque está lleno de sabiduría. Y sobre todo, esto que nos anima a nosotros mismos seguir adelante. Yo les había invitado a que leyeran este salmo completo, ¿verdad? En sus casas. Y nos demos cuenta de esto tan grandioso, esto tan hermoso que se escribió, inspirado por Dios, por supuesto. Y ahora lo tenemos aquí en nuestras manos. El Salmo 119. Vamos a leer del 1 al 24. Sí, van a ser varios versículos, pero pongamos atención. La manera que aquí se expresa el deseo del escritor, del salmista aquí, sobre las palabras y la enseñanza de nuestro Dios. Nos dice así, Salmo 119, versículo 1 en adelante. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón, cuando aprendiere tus justos juicios. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios, más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Haz bien a tu siervo que viva y guarde tu palabra. Abre mis ojos y miraré. ¿Sí? Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Forastero soy yo en la tierra, no encubras de mí tus mandamientos. Quebrantada está mi alma de desear tus juicios
en todo tiempo. Reprendiste a los soberbios, los malditos que se desvían de tus mandamientos. Aparta de mí el oprobio y el menosprecio, porque tus testimonios he guardado. Príncipes también se sentaron y hablaron contra mí, mas tu siervo meditaba en tus estatutos, pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Qué hermoso. Y es solamente una porción pequeña de este gran salmo. 119. ¿Cómo desea? Qué bonitas palabras. ¿No les parece algo hermoso lo que este hombre tiene en su corazón en cuanto a la palabra de Dios? Que le busca constantemente, que le busca siempre y pide a Dios sabiduría. Y que no se aparte de Dios, que esté firme. Y al final los dice aún príncipes, ¿verdad? Aún aquellos príncipes que se levantaron en contra de él. ¿Pero qué hacía él? Pues tu siervo, le dice el Señor, soy tu siervo, Señor. Yo meditaba en tus estatutos, ¿verdad? Como al pensar, ¿verdad? Si nos imaginamos algún ejemplo, cuando alguien nos hace algo, nuestra mente normalmente va a pensar cómo me vengo, o qué le digo, qué le contesto, ¿verdad? De una manera igual, con aquel coraje o con aquel odio a aquella persona como me ha hablado o me ha hecho. Pero el cristiano no debe ser así, sino como ¿verdad? Como este siervo de Dios que nos dice aquí, sí recibí males, pero yo pensaba en tu palabra, ¿verdad? Me hacían mal y yo oraba. Porque nos dice el Señor eso, que oremos por nuestros enemigos, ¿verdad? Que no paguemos mal por mal. Al contrario, nos enseña nuestro Señor que venzamos el mal con el bien. Esa es la enseñanza de nuestro Señor. Y este salmo pues es maravilloso, ¿verdad? Nos enseña el amor y el deseo que debemos de tener diariamente por la palabra de Dios. Pero también ahí se refiere de aquellos que se han alejado de una manera bastante fuerte también, como lo vemos en muchos lugares en las Escrituras. Malditos les llama. Aquellos que se han apartado de su camino. No son las palabras de este hombre. Él es inspirado por Dios. Y sabemos que es de Dios porque encontramos esta misma manera de pensar, estas mismas palabras en otros libros. Igualmente inspirados por Dios. O sea, en otros libros, por supuesto, de la Biblia. Otras cartas bíblicas. Ese es lo que Dios piensa. Dios quiere, pues, que tengamos el entendimiento de su palabra. Por eso decíamos, Dios desea o Dios espera que nosotros sigamos estudiando, sigamos meditando constantemente, ¿verdad? Nunca, hermanos, dejamos de aprender. Nunca podremos decir, pues yo ya estudié por tantos años, o he dedicado toda mi vida a estudiar, ya no lo voy a hacer. Jamás, nunca. Porque no es así. No hemos dejado de estudiar. Esa es la maravilla. ¿Cómo es que eso sucede con esta palabra que Dios nos ha entregado? Pues eso es precisamente la enseñanza de Dios. Esa es precisamente lo que es una palabra viva. No algo muerto como una historia, ¿verdad? Un libro del hombre, las ciencias de los hombres. Es muy diferente. Así pues, Dios espera eso de nosotros. También el Salmo 119, 34, lo tengo en pantalla, pero sí, ahí estamos en Salmo 119. Dice, dame entendimiento y guardaré tu ley.
y la cumpliré de todo corazón. Qué bien, esto es lo mismo que debemos de decir nosotros también. Señor, danos sabiduría, danos entendimiento y la cumpliré al pie de la letra, celosamente. Pero muchas veces, sí, tenemos la sabiduría, muchas veces sabemos, hermanos, lo que tenemos que hacer y no lo hacemos. Pues tenemos que esforzarnos, ¿verdad?, para poner la palabra de Dios en práctica siempre. En todo momento Dios nos pide que sigamos adelante, hermanos. Pidamos ese entendimiento, pues, y la fidelidad al Señor, porque a final de cuentas todos daremos cuenta, pues, de nuestras obras, ¿verdad? De lo que hayamos hecho o de lo que no hayamos hecho, ¿verdad? Ante Dios. Si cumplimos la palabra de Dios de todo corazón, como nos dice aquí este versículo en este salmo, o no lo hicimos, ¿verdad? ¿Saben? Zacarías, allá en el libro de Lucas, en capítulo 1, versículo 6, nos da un gran ejemplo. Recordamos, estos son los padres de Juan el Bautista. Zacarías y Elizabeth son un claro ejemplo. Recuerdan que nos narra aquí cómo era la vida de ellos. Nos dice Lucas 1:6 de esta manera: ambos eran justos delante de Dios, hablando de Zacarías y Elizabeth. Dice, y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Bueno, ahí no son los únicos, ¿verdad? Vemos, por supuesto, muchos otros hombres y aún parejas, así como lo vemos aquí, ¿verdad? Esta pareja de esposos, pues. Y vemos otras parejas también que andaban fielmente en el camino de Dios. Pero hombres y mujeres, ¿verdad? Y jóvenes aún. Vemos muchos ejemplos, ¿verdad? O varios en las escrituras de jóvenes fieles al Señor, que andaban así irreprensiblemente y perfectos en su camino ante Dios, ¿verdad? Como lo menciona aún, recordamos seguido a Job, ¿verdad? Que aún en ese libro el Señor le llama perfecto, ¿verdad? Porque andaba en el camino de Dios de una manera perfecta. Así igual desea nuestro Señor que andemos nosotros, ¿sí? Entonces, aquí el libro de Hebreos, ¿verdad? Nos hace entender, vamos a estar leyendo un poco más adelante, sobre la diferencia, ¿verdad? La posición de algunos que estaban en apostasía y fidelidad, así como lo vimos en el Salmo 119, ¿verdad? Aquel que desea constantemente la palabra de Dios, fielmente esforzándose por agradar al Señor, pero también aquellos que se apartan. Y aún ahí lo mencionaba otra vez como malditos, ¿verdad? Pues no queremos ser llamados así. Ninguno de nosotros deseamos ni deberíamos de ser llamados de esa manera, ¿verdad? Por parte de nuestro Dios. Pero todo se decidirá en aquel juicio, ¿verdad? Pues debemos esforzarnos, pues, para andar en ese camino, en el camino del Señor, agradable a nuestro Dios. Así como vemos este ejemplo también de Zacarías y Elizabeth, ¿verdad? Firmes, constantes, irreprensibles. Pues tenemos mucho que aprender, ¿verdad? En nuestro camino y andar de esta manera, andar en el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, ver el ejemplo de los apóstoles y así esforzarnos diariamente. Fíjense, algo muy interesante también en el libro de Mateo 28:20, como sabemos y conocemos estos versículos. Mateo 28, que nos dice después de esa comisión de nuestro Señor Jesucristo a los discípulos, después de que les dice que deben de ir al mundo entero, ir a predicar y a ser discípulos, no se termina ahí,
sino que recordamos en el versículo 20 las palabras de nuestro Señor que dice también, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pues, hermanos, vemos la necesidad de seguir aprendiendo, ¿verdad? Porque el bautismo no es todo. No es solamente venir a las aguas del bautismo y ser bautizados en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, como dice el versículo 19. Pero sí es un mandamiento para todos nosotros, ¿verdad? Hacerlo. Ahora que hemos sido bautizados también. Seguir buscando discípulos para el Señor. Pero aprender y enseñar esto, que debemos de guardar todos los mandamientos de Dios, ¿sí? Que debemos de seguir escudriñando, aprendiendo y guardar así todos los mandamientos de nuestro Señor. Porque otra vez, ahí están las promesas del Señor, que Él estará con nosotros, que Él nos acompaña y siempre, ¿verdad? Sabemos y decimos a aquellos que no han venido, mira, tú solo no puedes, ¿verdad? Tú solo no puedes venir al Señor, tú solo no puedes luchar contra el pecado, necesitas a Dios contigo, ¿verdad? Y gracias a Dios que Él está con nosotros después de venir a esa obediencia. Y el Señor nos ayuda a luchar. Pero tenemos que poner de nuestra parte, por supuesto, tenemos que esforzarnos, tenemos que orar a Dios constantemente, alejarnos de la tentación, alejarnos del mal, y el Señor nos ayuda. Precisamente con esta palabra de vida, con este evangelio de nuestra salvación. Eso es lo que nos guía, eso es lo que nos fortalece, lo que nos ayuda a estar firmes y entregar nuestra vida agradable a Dios. ¿Sí? Hermanos, el escritor de los Hebreos reprocha a ellos su ignorancia de la grandeza de Cristo, de la cual habla en casi todo el libro de los Hebreos. ¿Sí? Vamos ahora a esta carta, por favor, a este libro en Hebreos, en el capítulo 5. Como les decía, vamos a estar viendo algunos versículos del capítulo 5 y del versículo 6. Pero el 5:11, Hebreos 5:11 nos dice de esta manera. Después de que se nos habla aquí, el escritor, Dios, claro, inspirando a esta persona que escribió esta carta, nos ha hablado y explicado nuevamente sobre nuestro Señor Jesucristo. Cómo es algo grandioso que nuestro Señor ha venido a ser nuestro sumo sacerdote. Cómo explica, ¿verdad?, que era según el orden de Melquisedec, aquel que no tuvo genealogía, aquel que no murió, no vivió, no nació ni murió. Y es un misterio, ¿verdad?, esta persona, y aún, pero nos habla de las Escrituras que este hombre era sacerdote, a quien Abraham entregó los diezmos. Sí. Nos explica esto de una manera bastante detallada y nos hace ver la grandeza de nuestro Señor y la gran bendición que recibimos a través de Él. Algo grandioso, grandísimo. Y después dice en Hebreos 5:11, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Así que no es que sea difícil entenderlo, lo que lo que el escritor acaba de explicarnos sobre la grandeza y todo esto, ¿verdad? Que el Señor vino a ser ese sumo sacerdote. No es difícil entenderlo. Pero el punto aquí es que ellos
ellos habían puesto su corazón lejos de Dios. Porque ahí nos explica, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. No querían oír, no querían entender estos hebreos, ¿verdad? Estas personas a quien se le dedica esta carta, primeramente. Y obviamente, ¿verdad? Por supuesto que es muy difícil explicar algo a alguien que no quiere escuchar. Yo les decía, ¿verdad? Recordando aquí una de las, yo creo que fue la última ocasión que venimos Pati y yo a hacer aquí el aseo, esta semana pasada, si no estoy equivocado, y hablaba con una persona, ¿verdad? Que iba pasando y estuvimos por lo menos una hora ahí hablando con él. Pero esta persona no quería entender, ¿verdad? Yo solamente quería, invitarlo a estudiar. Pero, bueno, me gustó por lo menos que él seguía la conversación y seguía haciendo preguntas y comentarios, él en su enseñanza, ¿verdad? En sus creencias. Y bueno, pues yo trataba de seguirle corrigiendo, pero cosas tan sencillas porque las escrituras nos habla muy claramente, por ejemplo, de que María tuvo otros hijos, ¿verdad? Muy claramente nos dice las escrituras, y de varias maneras nos dice. No nos dice claramente María tuvo otros hijos, pero sí nos habla de los hermanos del Señor, ¿verdad? Y que eran hijos de José también. Bueno, y de varias maneras. Algo tan claro. Y esta persona ponía pretextos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no quería oír. Y esto es a lo que se está refiriendo aquí. Es muy difícil. ¿Cómo vamos a explicar algo? ¿Cómo va a entender aquella persona si en verdad no quiere escuchar? ¿Verdad? Pues igual, nosotros no debemos de ser de esa manera, ¿verdad? Abrir nuestros ojos, entenderlo, meditarlo y ser sinceros. Con toda sinceridad aceptar la palabra de Dios. Porque aún yo le decía eso, ¿verdad? Llegó un punto en que le dije, mire, de verdad necesita usted ser sincero porque si no, pues no va a llegar a ninguna parte, ¿verdad? Esto es muy claro, ¿verdad? Y bueno, pues con el deseo de que de verdad siguiera escuchando y entendiera aquello más sencillo. ¿Verdad? Pues gracias a Dios que hemos puesto nuestro corazón, ¿verdad? Para entender la verdad y si hemos estado equivocados en otro tiempo, en otros años pasados, ahora gracias a Dios hemos puesto nuestro oído a la verdad y aceptada. Gracias a nuestro Dios porque nos ha permitido oír. El Señor dice, el que tiene oído, oiga. ¿Verdad? Si podemos oír, oigamos ese mensaje. Estudiemos, escudriñemos y démonos cuenta de la verdad de Dios. Pero debe estar ahí lleno nuestro corazón de sinceridad. De otra manera, pues jamás podremos entender. Debiendo ya tener madurez en ocasiones, aún tenía necesidad de ser ayudados como un niño. Aquí le está hablando a los hebreos, ¿verdad? En el capítulo 5 también, ahora un poco más adelante, del 12 al 14, nos dice, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento, del bien y del mal. Así que está hablando otra vez el escritor a estos hermanos, por eso, ¿verdad? Sabemos, una de las razones que sabemos que se los está dedicando a hebreos cristianos, porque le está diciendo, ya deben de ser maestros,
Después de tantos años, después de tanto tiempo, por eso hablábamos de los años, ¿verdad? Del año 33, allá donde empezó la iglesia, hasta el año aproximadamente, ¿verdad? Que hablábamos aquí, 60, 70 por ahí, 70, 73, en esos años aproximadamente, que se haya escrito esta carta. Pues por lo menos, ¿verdad? Es posible que hayan sido cristianos hasta de 40 años, alrededor de 40 años, ¿verdad? No lo sabemos, no nos especifica. Pero sí está diciendo Hebreos, a los hebreos, después de tanto tiempo, debiendo ya ser maestros, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Pues que quizás no se estaban ocupando en el estudio diario, que quizás no estaban poniendo todo aquel ímpetu, todo aquel deseo para seguir aprendiendo, constantes, ¿verdad? Además de esto, no solamente después de tanto tiempo no eran maestros, sino que aún se les tenía que explicar las cosas más básicas, las cosas más simples, como este hombre que les explicaba, ¿verdad? Cosas tan sencillas. Pues no, nuestro Señor quiere que sigamos aprendiendo. El cristiano, por eso nos esforzamos. Por eso, ¿verdad? No se debe llevar el aire las palabras de nuestro Dios, sino que nos dice que debemos de seguir escudriñando. Aquí está claramente. El Señor quiere que todos avancemos, ¿verdad? Y pasemos lo básico y sigamos, dejemos la leche espiritual, ¿verdad? Y pasemos a lo sólido, a lo firme. A cosas que son un poco más difíciles quizás, o es necesario más estudio para entenderlo, ¿sí? Entonces, ahí está este gran ejemplo, esta gran exhortación para los hebreos ahí, pero para cada uno de nosotros también, ¿verdad? Cada uno de nosotros podemos esforzarnos más. Cada uno de nosotros debemos de esforzarnos más, de estudiar más y aprender y estar preparados para servir al Señor, porque nos ayuda de muchas maneras, hermanos, simplemente a dirigir nuestra vida. A veces nos encontramos en situaciones que no sabemos qué hacer, ¿verdad? Situaciones difíciles, como nos hablaba allá en el Salmo 119. Había aquellos que lo atacaban, pero él estaba pensando en la palabra de Dios, ¿verdad? Así también nos podemos encontrar en situaciones difíciles, pero hay que pensar en la palabra. ¿Qué dice Dios? ¿Cuál es la enseñanza de Dios? ¿Qué tengo que hacer para agradar a Dios en esta situación? ¿Verdad? Eso es lo que nos hace. Desde ahí, claro, también enseñar a otros. Con nuestro ejemplo, con una buena con una enseñanza correcta a los demás, ¿verdad? Es por eso tan necesario que sigamos pues escudriñando. No avanzar, hermanos, es lo que sacamos también, ¿verdad? Podemos decirlo de esta manera. No avanzar en nuestro crecimiento. El quedarnos ahí estancados, por decirlo así, es un peligro, ¿verdad? Es un peligro. Hay que seguir adelante, hay que seguir creciendo. A una de las iglesias allá en Apocalipsis, una de las 7 iglesias en Asia, se le dice que sus obras eran más las de después que las de antes. Así que le estaban diciendo que estaban creciendo, ¿verdad? Y eso es lo que debemos de hacer, cada uno de nosotros. Que nuestras obras sean más que las anteriores. ¿Sí? No quedarnos en el mismo lugar. Ir adelante a la perfección es lo que el Señor nos enseña. A la madurez, al crecimiento. Vamos a leer en Efesios, por favor.
Efesios en el capítulo 4, versículo 11 al 16. Efesios 4, 11 al 16, nos dice así. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Qué bonito, ¿verdad? Este es el plan de Dios, porque así Él lo estableció para su iglesia, ¿verdad? Este es el plan, y si es plan de Dios, es algo perfecto. ¿Quién se puede atrever a decir que no es? En la iglesia del Señor, por eso, bueno, ya no hay profetas, pero lo hubo en el tiempo de la niñez de la iglesia, ¿verdad? Como nos habla en Corintios, en 1 Corintios. El tiempo de niñez, sí, a través de aquellos, perdón, aquellos dones de profecía, se reveló la palabra de Dios. Esto lo hubo. Pero hay ahora evangelistas, pastores o ancianos, maestros. Esto es lo que nos indica, hermanos, en dónde es donde debemos de crecer o ser instruidos. Claro, podemos decir, pues en casa cada uno de nosotros. Sí, claro, cada quien escudriñamos. Pero ¿qué nos está diciendo? La iglesia, ¿verdad? En la iglesia debemos de ser instruidos. Y esa es una de las razones por qué venimos aquí. Porque el predicador o el evangelista o el anciano o el maestro nos va a enseñar, ¿verdad? Sí, somos un grupo pequeño, ¿verdad? Pero hay otras congregaciones que tienen varios ancianos, varios predicadores, muchos maestros. Hermoso, qué bien. Gracias a Dios que han crecido, ¿verdad? Y vemos muchas iglesias así, gracias al Señor. Bueno, aquí estamos, ¿verdad? Aquí estamos, pero recordemos esto, para esto venimos. O una de las razones por qué venimos, adorar a nuestro Dios, por supuesto, recordar la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, rendirle este culto espiritual a nuestro Señor, seguir alimentándonos de su palabra. Así que estemos firmes, creciendo siempre, para ya no ser llevados. ¿Recuerdan que hablábamos de esto? Que somos llevados de doctrinas de hombres para allá y para acá. Para ya no, que ya no pase eso en nosotros, sino que estemos completamente unidos, como nuestro cuerpo nos está diciendo así, como las coyunturas, ¿verdad? Cada huesito se une al otro por medio de coyunturas. Esa unión debe estar entre nosotros, ¿verdad? Entre los cristianos, entre los hijos de Dios, entre aquellos fieles a Dios, ahí debe estar esa unión, ¿verdad? Sigamos luchando por tener siempre esa unión, por ser de un mismo sentir, un mismo pensar, una misma mente.
porque una es nuestra esperanza, porque uno es nuestro Dios y una es nuestra fe, ¿verdad? Rudimentos, como habla ahí, ¿verdad? Que veíamos que eh, era necesario recordar los primeros rudimentos. ¿Qué quiere decir rudimentos? Pues tiene varios significados. Uno de ellos es un embrión, ¿verdad? Un embrión como algo que apenas está creciendo. Lo principal, lo primero. ¿Sí? Y también, pues, en cuanto a los estudios, a las ciencias u otras cosas, el principio de aquellos estudios, de aquella ciencia, lo básico. En cuanto a lo que estamos viendo de rudimento, lo que nos dicen las escrituras, pues otra vez, lo básico de las escrituras, ¿verdad? Y aquí nos dice en el capítulo 6, otra vez de Hebreos, por favor. Vamos ahí nuevamente. Hebreos 6, vamos a leer el versículo 1 y 2. Hebreos 6, 1 y 2 nos dice, esta es la continuación de lo que estábamos leyendo hace un momento. Dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento, de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. ¿Sí? Así que estas son una de las cosas que son las cosas básicas, ¿verdad? Nos está diciendo, ya esto es básico, ¿verdad? Ya pasen eso. Ya sabemos la fe que debemos de tener, el bautismo que debemos de obedecer, ¿verdad? Seguimos adelante a otras cosas, a la carne, ¿verdad? Dejando la leche. Pero otra vez, si hay dudas, si hay preguntas, no debemos de dejar de preguntar, ¿verdad? No debemos de dejar de enseñar. A veces hay cristianos nuevos entre nosotros y es necesario recordarlo y enseñarlo a aquel o a aquella, ¿verdad? Y aún sirve como un recordatorio para nosotros, ¿verdad? Para todos. Bien, no hay nada de malo en aquello, por supuesto, ¿verdad? Pero siempre esforzarnos, siempre seguir adelante, ¿verdad? Estar completamente convencidos de aquello que hemos aprendido, de aquello que hemos hecho y obedecido, y no regresar, porque a veces aún sucede eso. ¿Sí? Y es muy triste a veces escuchar, ¿verdad? Pues hablaba hace tiempo con una cristiana que me decía, bueno, hablé con tal cristiana y que se ha alejado ya de años y yo le trataba de animar, me decía esta cristiana y me dice, ¿qué crees? Pues me dice, tan alejada está de Dios que dice, yo no sé por qué me bauticé. Qué tristeza, ¿verdad? Qué tristeza llegar a tal punto y Dios lo condena. Es algo serio de verdad, ¿verdad? ¿Cómo podemos llegar a tal punto de decir, yo no sé por qué me bauticé? Pues de verdad iremos a la perfección, hermanos, si nos esforzamos y si Dios lo permite, nos dice el versículo 3. Y esto haremos, o sea, hablando del crecimiento y llegando a la perfección, ir adelante a la perfección, y esto haremos, dice el 3, si Dios en verdad lo permite. ¿Y a quién se lo va a impedir Dios si lo deseamos? A nadie. Dios no lo va a impedir si en verdad cada uno de nosotros lo deseamos y nos esforzamos y queremos aprender más. Dios da sabiduría. Dios no lo limita. Dios no lo quita a nadie. Al contrario. Pero debemos de desearlo, pedirlo y buscarlo.
Y en verdad aquello podemos hacerlo, si Dios lo permite, como una oración, podemos pensar. Pedir con toda fe en aquella oración, pero sabiendo que al final de cuentas es decisión de Dios, ¿verdad? Así igual, hermanos, podemos crecer, podemos seguir a la perfección, si Dios lo permite, si en verdad nos esforzamos, ¿verdad? Si es de acuerdo a como Dios lo enseña. Así que sigamos esforzándonos, hermanos. No perdamos nuestra salvación. ¿Sí? Algunos no solamente se desvían, sino que rechazan a Dios, a Cristo por completo. Así como les decía ese ejemplo hace un momento. Y no es el único ejemplo, hay muchos. De cristianos, de cristianas que ya no quieren saber, que en un tiempo fueron fieles a Dios, pero después fueron envenenados, por decir, envenenados sus conocimientos, su pensamiento, con enseñanzas incorrectas, con pensamientos del hombre. Imagínense ustedes hablar de las cosas de Dios y tratar de decidir si algo es correcto ante Dios o no, según las estadísticas de la opinión del hombre. Terrible, ¿verdad? Ya ni dan ganas de contestar un comentario así, ¿verdad? Sino que debe ser, o sea, un cristiano. Un cristiano debe agarrar la Biblia y decir, así es, aquí dice Dios, o Dios no dice esto, ¿verdad? Pero decir, oh no, yo creo en aquello porque las estadísticas dicen, terrible, eso de la vida real. Hebreos 6, Hebreos capítulo 6, versículo 4 al 6 nos dice ahora así. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos participantes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. En otras palabras, hermanos, si aquel cristiano que fue fiel, que vino al Señor, como nos dice que fue iluminado, aquel cristiano o cristiana, que gustaron del don celestial, o sea, la promesa de la vida eterna, ahí tenía aquel o aquella la promesa de vida eterna a través del Espíritu Santo. No nos dice Pedro, arrepentidos y bautizados para el perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. El don celestial, dice aquí, en el camino del Señor. Y fueron hechos participantes del Espíritu Santo. Y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios. O sea, se gozaron al recibir el Evangelio en un tiempo. Y los poderes del siglo venidero. O sea, el siglo venidero, ¿saben, hermanos? Se refiere al siglo venidero en el tiempo cristiano, ¿sí? Así se le llamaba, ¿verdad? Del Antiguo Testamento, al siglo venidero sería el cristianismo. Aquello que se recibió a través de los dones milagrosos, ¿verdad? Este gran poder de Dios que se mostró para recibir aquello. Y ahí se gozaron en aquello y nos seguimos gozando en esta palabra inspirada por Dios. Pero aquel cristiano y cristiana que se gozó de esta manera y recibió tal bendición y otra vez se apartó del Señor completamente, pues ya no hay esperanza, ¿verdad?
si no regresa, si su corazón ya no está. Como les decía hace rato ese ejemplo, yo no sé para qué me bauticé. Eso quiere decir que está completamente, no solamente alejada, sino en contra de Dios, podemos decir. Y Dios no se equivoca, Dios no miente cuando dice que si negamos al Señor, o que si endurecemos nuestro corazón, Él nos endurece más, ¿verdad? Eso lo dice el Señor y no debemos de permitir eso para nosotros, nunca. ¿Verdad? Pero lamentablemente eso sucede, hermanos, y es algo que tenemos que saber y debemos de entenderlo, que así suceden las cosas para alejarnos de aquello y para darnos cuenta de la situación en ocasiones de verdad, de algún cristiano o cristiana que conozcamos, ¿verdad? ¿Cuántas veces no hemos animado a algún cristiano que se ha alejado y simplemente no? ¿Verdad? Triste, triste aquella situación. Bueno, pues el mal fruto constante de aquel infiel es maldecido. Fíjense lo que dice el versículo 7 y 8. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella, y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. Así que por eso es el título, ¿verdad? Entre la apostasía y la fidelidad. No diciendo que hay un lugar en medio, no, de ninguna manera. Sino de un lugar vamos al otro, ¿verdad? Pero no queremos, por supuesto, nos queremos quedar en la fidelidad. No apartarnos. Y si nos apartamos del Dios, inmediatamente arrepentidos venir al Señor nuevamente. De otra manera, si dejamos a que aquello crezca, nuestro corazón poco a poco puede ir endureciéndose y después ya será imposible regresar. Bueno, mientras estamos vivos hay esperanza, ¿verdad? Pero Dios no nos miente. Nos está diciendo pues en estos dos versículos que leímos, que cuando hacemos buenas obras, así como la lluvia absorbida por la tierra y da hierba, algo provechoso, es bendición para Dios. O recibe bendición de Dios, más bien. Pero la que produce espinos, pues más bien es para ser quemada. Hay una gran diferencia entre el fiel a Dios y el infiel, ¿verdad? Así que hermanos, seamos siempre fieles, que nuestras obras sean para nuestro Señor, que nuestras obras engrandezcan el nombre de nuestro Dios, que Él sea alabado, ¿verdad? Eso es lo que buscamos siempre, alabar el nombre de nuestro Señor. Pero nosotros debemos ser fieles hasta el fin. El versículo del 9 al 12 nos sigue animando de esta manera. Fíjense cómo dice del 9 al 12. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Nos está diciendo otra vez, pues, que debemos de no participar de aquello, ser fieles, ¿verdad?
que sigamos sirviendo, que sigamos apoyando a los cristianos, a los santos, ¿verdad? Sirviendo a los santos, ayudando, animando y sirviéndoles aún. ¿Por qué? Porque todavía estamos aquí, hermanos, ¿verdad? Todavía estamos aquí. Y debemos de perseverar hasta el fin, nos dice nuestro Señor Jesucristo. Nos dice nuestro Señor. Para tener la certeza plena, completa, la esperanza. ¿Verdad? Porque mientras estamos en ese camino, ahí está la esperanza de salvación. Pues hay que perseverar hasta el último momento para que esa esperanza esté ahí siempre. ¿Sí? Bien, hermanos, acercándonos pronto al final. Se dice que la Biblia habla de la fidelidad aproximadamente 1500 veces. Y hemos mencionado en otras ocasiones que las cosas que queremos enfatizar, lo volvemos a decir. Lo repetimos. ¿Verdad? Muchas enseñanzas así es. Algunas no, pero no quiere decir que no sean tan importantes tampoco. ¿Verdad? Yo buscaba la palabra fidelidad, fiel, diferentes conjugaciones en la Biblia, y bueno, no encontraba tantas palabras así, pero la enseñanza, hermanos, esa es la diferencia. No solamente la palabra, sino la enseñanza de ser fieles a Dios aparece muchas veces y es necesaria. Y aquí en Hebreos, aunque no se menciona esa palabra, fidelidad, aquí en lo que estamos viendo, pero sí está la enseñanza. Ser fieles a Dios hasta el final. Ser fieles a Dios constantemente hasta el último momento. Aunque se burlen de mí, si regresamos allá a los salmos rápidamente, hermanos, y ya les decía, pronto llegamos a la conclusión. El Salmo 119 nuevamente, pero el versículo 51. Salmo 119, versículo 51 nos dice: los soberbios se burlaron mucho de mí, mas no me he apartado de tu ley. Los soberbios se burlaron mucho de mí, mas no me he apartado de tu ley. ¿Verdad? Sea lo que sea, hermanos, burlas, como lo menciona aquí, cualquier situación en nuestra vida, que venga lo que venga, pero no nos apartaremos del Señor, ¿verdad? Seamos fieles a nuestro Dios, estemos constantes en el servicio a nuestro Dios. Y con este versículo también del Salmo 119, el 62 y 63, con estas palabras terminamos, hermanos. A medianoche me levanto para alabarle por sus justos juicios. Compañero soy yo de todos los que te temen y guardan tus mandamientos. Hermanos, podemos decir que somos todos compañeros aquí, ¿verdad? Hasta donde lo sabemos, todos nosotros tememos y guardamos los mandamientos de Dios, ¿verdad? Aquellos cristianos fieles al Señor. Pero también es necesario hacer esto siempre. Y si lo hacemos, qué bien, hermano, hermana. A medianoche levantarnos para hacer oración a Dios. ¿Sí? A veces nos levantamos, ¿verdad? Pues para diferentes cosas en la noche, ir al baño, bueno, etcétera. Aprovechemos, pues, para alabar a Dios, para hacer oración. ¿No es algo hermoso hacer esto? Es hermoso cuando lo leemos. A medianoche me levanto para alabarte por tus justos juicios. Qué más hermoso es para Dios, no solamente leerlo, sino en verdad hacerlo. ¿verdad? Compañeros somos de todos los que temen al Señor y guardan sus mandamientos. ¿verdad?
Por eso nos buscamos unos a otros. Por eso debemos de convivir entre nosotros. ¿Sí? Más que la amistad con el mundo, entre los hijos de Dios. Hermanos, así terminamos. Espero que todos nos hayamos edificado con este mensaje, que porque es de la palabra de Dios. Vamos a seguirnos esforzando por agradar a nuestro Señor y estando en esa fidelidad a nuestro Dios. Nunca endurezcamos nuestro corazón, sino demos gloria a Dios constantemente y siempre. Oremos sin cesar. Dios les bendiga, hermanos. Ahora cantaremos a nuestro Señor. Les invito a estar de pie los que gusten y así cantamos a nuestro Padre.